Ay, ay. Ay, ay. Muy bien, pues ahí está, van entrando. Bueno, pues muy buenos días, bienvenidos. Vamos a empezar despacito para que se vayan agregando, poco a poquito y van llegando. Y creo que pues ahí están. Como ustedes saben, grabo las sesiones por si alguien no entra. Ojalá que ahora entren todos porque hoy uno me dijo que no podía. Porque hoy es el cierre de materia y es calificación. Ojalá que entraran todos. Pero si no pueden, este, pues grabó la sesión con el permiso de ustedes. Eh, pues seguimos con la materia de teoría del desarrollo. En esta materia nosotros tenemos como pedagogos que pues entender todas las teorías de los grandes pedagogos, los grandes psicólogos, ¿verdad? Que nos dicen las etapas del desarrollo humano, sus capacidades cognitivas, motrices, sus emociones. Eh, pues esto precisamente para saber nosotros en qué punto podemos avanzar, ¿verdad? Échale, no me muerdas ahí. Tengo una perrita chihuahueña que es muy traviesa. Y entonces tenemos que estar muy pendientes, van entrando, muy pendientes de el avance en todos los aspectos del desarrollo humano. Les digo esto porque pues va a haber maestros de kinder, maestros de primaria, maestros de secundaria y así. Y en cada una de las etapas de la educación, las etapas del desarrollo humano son diferentes. Va a haber algunos desfasamientos. Por ejemplo, cuando yo entré a la primaria tenía 11 años, cuando que a los 6 es cuando entran. Yo estaba totalmente desfasado. Y así les van a tocar a ustedes, algunos, ¿no? Muy grandes o muy chicos. Cuando entré a la facultad, había una compañera de 15 años. O sea, para todo hay. Una compañera de 15 años ya en la carrera. Pues también dices, estoy de 15 años, pues ¿qué? A los 2 años la aventaron a la primaria o ¿cómo? De 15 años. Y así está. Y el maestro, porque es profesional, porque recuerden que tiene en su perfil 4 elementos muy importantes, que son el conocimiento académico, que es el conocimiento empírico, que son los valores y son las habilidades. Y dentro de este profesionalismo somos permeadores del conocimiento y sabemos qué conocimiento entregar en cada una de las etapas de su desarrollo, aun cuando en este haya desfasamientos. Nosotros tratamos de, en el método general, ir haciendo pegazones, acomodos, ajustes, intervenciones a las que les llamamos estrategias, tácticas y técnicas, todo en el ámbito educativo. Estos pegotes que tienen que ver con mi sensoperceptibilidad, con mi capacidad académica, con mi conocimiento empírico, permiten que el objetivo del proceso de enseñanza-aprendizaje se logre. Muy importante. Y bueno, nosotros nos vamos ahora, porque tenemos un ejercicio final, nos vamos ahora a los modelos pedagógicos y tenemos un ejercicio ahora que tenemos que llevar a cabo. Pero antes de eso, les toca a ustedes hablarnos de las etapas del desarrollo. ¿Están preparadillos, preparadillas para presentar? ¿Cómo andan? Ay, ay, ay. Se viene la parte, ¿verdad? De repente, me ha tocado ver o comentarios, escuchar comentarios de compañeras, alumnos y alumnas en maestría y en doctorado,
que dicen, no, pero es que, ¿por qué tenemos que dar clase? Pues porque en algún lugar tenemos que empezar. Tenemos que empezar. Y a eso nos dedicamos y tiene que ser relativamente fácil. Va a haber, aún en pedagogía, alumnos y alumnas, maestría y doctorado, y también en licenciatura, que no traen práctica, no están en práctica profesional todavía, y se ponen nerviosas. Pero eso es entendible. Lo que yo les digo, para todos aquellos y aquellas que no tienen todavía práctica profesional, que no tienen por qué ponerse nerviosos o nerviosas, porque al final de cuentas el conocimiento lo traen ustedes. Ni modo que vaya a ver un alumno o alumna que de ese tema sepa más que ustedes cuando que ustedes lo prepararon con antelación. Bueno, aún así, también les tengo que platicar una anécdota, y eso es para que tomen en cuenta lo que les digo. Algún tiempo atrás di yo clases en León, Guanajuato, en el CONALEP, y di clases de inglés. Pues yo hablo el inglés, pero no como para enseñarlo. Entonces había una alumna de Belice que hablaba el inglés muy bien. Entonces me hacía preguntas que yo no podía contestar. Entonces dije yo, no vuelvo a dar una materia que yo no maneje al 100%, porque es incómodo que un alumno te cuestione y tú pues no sepas. Es incómodo. En tu materia, digo, no somos sabelotodos, pero en tu materia pues no está bien. De esta materia me pueden preguntar lo que quieran. Y en otra ocasión se enfermó el papá del director, una también preparatoria donde yo daba allá en León, se enfermó porque fumaba mucho y yo creo que se enfermó de algo de los pulmones y el maestro, el director, me rogó que diera matemáticas. Y me dice, va a ser nada más esta semana, son 2 sesiones. Bueno, pues 2 sesiones como quiera, les cuento chistes, ¿no? Pero esas 2 sesiones se convirtieron en todo el cuatrimestre. No, cómo sufrí. Matemáticas, imagínense nomás, yo era muy bueno en matemáticas, pero repito, no como para enseñarlas. El consejo que yo les doy en este punto es precisamente de que no tomen clases que no dominen, que no sean de su área, porque también ahí tiene que ver la intrusión, el profesionalismo de uno. A veces tenemos necesidad económica y agarra uno lo que sea. No, porque te van a hacer ver tu suerte. Los alumnos se dan cuenta cuando no manejas una materia. Sí, y empiezan por ahí, es como los boxeadores, ¿no? Le dan un jab o, no sé, un gancho al hígado y el contrincante queda lastimado y le siguen pegando ahí, porque ya saben que ahí le duele. Ah, pues los alumnos igual, saben dónde te duele y ahí te van a pegar. Son crueles. Mis alumnas, no me digas por ahí Samantha y Lupita que nomás están a ver dónde duele para preguntar. Y no me digas, Andrea, ya le dio risilla y ahorita, ahí voy, me la está guardando, me la está guardando. ¿Eh? Y luego hay maestros que se pasan la noche anterior a la fecha de examen pensando qué preguntas hacer que los alumnos no puedan contestar. También eso es triste. Y yo me paso la noche anterior muy tranquilo y les digo a mis alumnos que tranquilos porque yo no hago examen. Las actividades que habremos de hacer es en el ámbito constructivista y tenemos que retroalimentar, es decir, lo que nos traiga Lupita, lo que nos traiga Jessie, Victoria, Samantha, Andrea, Cristian, y las demás que no me aparecen aquí, lo que nos traigan es para todos aprender, retroalimentamos. Y es en función de eso que nos vamos a ir desarrollando. Este es un enfoque constructivista. Y por otro lado, pues soy muy humanista, entonces no le van a batallar conmigo. Pero les digo todo esto porque en el ámbito de la educación, en todo el aspecto global, pues tenemos que ser muy flexibles. Y en la pedagogía, que ustedes ya saben identificar la diferencia de educación y pedagogía, en el ámbito pedagógico, como somos profesores con un perfil, con 4 elementos muy importantes, que son el conocimiento académico, conocimiento empírico y valores y habilidades,
pues sabemos perfectamente que no debemos de ser punitivos con nuestros alumnos, porque de repente somos profesores y luego al siguiente día somos alumnos. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, ser empáticos con los alumnos. Y no porque en algún momento algún alumno o alumna, porque somos humanos, tenemos una vida social, familiar, etcétera, se le atraviesa algo y entonces resulta que no pueden entrar a clase y el maestro, pues como no entró, está reprobado. No, no se trata de eso. Tenemos una capacidad enorme y sobre todo tengo que reconocer que este grupo es muy especial. Y como es muy especial, me quiero poner a la altura, ¿verdad? A ver, ¿cómo van? Así de que los que hoy exponen sus teóricos de desarrollo humano, pues no se me angustien, no se me preocupen, háganlo de la manera más simple, si todavía necesitan un poquito de tiempo para checarlo. Y luego tenemos otras actividades que también tenemos que retroalimentar de las 2 clases asincrónicas que filmé para ustedes. A ver cómo les fue. A ver, vamos viendo. ¿Quién empieza? ¿Quién se anima? Pero ¿con cuál de los trabajos que hay, profe? No lo entendí aquí nada más. La etapa No, no tenemos un orden. Nosotros tenemos la capacidad como profesores que somos para empezar por el número 4 y luego nos brincamos al 7 y luego nos regresamos al 1. No llevamos un orden porque nosotros tenemos una capacidad de improvisar tremenda, precisamente por los 4 elementos del perfil del profesor que les acabo de comentar. Entonces, depende en cuál estés lista tú. Adelante, Jessy. Ay, ¿para qué hablé? Ok, déjame ver qué tengo aquí a la mano. Ya van desahogando sus actividades y ya listo. Ahí está, Jean-Pierre. Muy bien. Hey, tú. Estás mordiendo ahí. A ver, voy. Entonces, a ver, nada más para... Sí. Dame un minutito, Jessy. Ok. Déjame sacar perrita. Ven para acá. Ven para presentarte. Ven. Como diapositiva natural. Tienes que ver Ya no me lo veo. Ven. Déjenme la saco y ahorita vengo. No puedo. Sale esto. Hola, buenos días. Somos el equipo número 1. Vamos a hablar acerca del autor de Jan. Le doy. ¿Va a salir el video o no? Sí, pues quiero que salga todo. ¿Que lo escuchen? Sí. Amor, páramele porque tengo que compartir. Ventana. ¿A toda la pantalla? Ok. Ajá, y luego ya para que suene. A que suene, tú te vas aquí. No se regresa. Ahora sí. Listo. Adelante. Yo tengo una duda.
Dime. Buenas tardes. Bien. ¿Solamente vamos a mostrar el video o vamos a volver a exponer todos? Sí, me lo van explicando para retroalimentarnos y vamos a hacer algunas preguntas. Ah, perfecto. Gracias. Más en el puro video. Ah, gracias. Somos el equipo número 1. Vamos a hablar acerca del autor de Jean Piaget y estamos conformados por Karen Flores, Samantha Zárate y Yesenia Cebes. A continuación, mi compañera Samantha empezó. Hola, buenas tardes. Bien, pues para continuar, el día de hoy vamos a hablar sobre un personaje fundamental en la psicología del desarrollo, que es Jean Piaget. Su nombre completo es Jean William Fritz Piaget, quien nació el 9 de agosto de 1896 en Suiza y falleció el día 16 de septiembre de 1980 a los 84 años de edad. Vamos a continuar con un poco acerca de su formación académica y carrera. En el primer punto encontramos que pues Piaget desde muy joven sintió una gran curiosidad por el conocimiento. De hecho, pues él a los 11 años de edad ya había publicado un artículo científico sobre un gobierno albino, lo cual pues es impresionante porque te pones a pensar como un niño prácticamente de 11 años ya se encontraba a esa edad investigaciones científicas, ¿verdad? Bueno. Perdón. Jessy, ay, ¿nos pones el micrófono otra vez, porfa? Ay. Listo, profe. Muy bien. Dígame. No, muy bien. Ahí está, Jean Piaget. ¿Algo más sobre Piaget? Bueno, lo que pasa es que aquí ya en Villeta hablamos de lo que fue todo el desarrollo que tuvo en las etapas de los individuos. Explicaba cada una de ellas lo que vimos en la clase pasada, de sus etapas, que era de los prenatal, la infancia, niñez, su juventud, adolescencia y la ancianidad. También habla acerca de la importancia que tuvo Jean Piaget en todas las demás teorías, que incluso pues tuvo apoyo, tuvo una integración más por medio de Vygotsky, porque Jean Piaget no abarcaba también lo que era parte de lo sociocultural. Entonces tuvo aportaciones por parte de Bauer, me parece que era el otro autor, y pues habla en sí todo el legado y la influencia que tuvo Jean Piaget en la actualidad, la inspiración que tuvo en las corrientes posteriores, la influencia en la pedagogía moderna también, que incluyó varios modelos pedagógicos como el aprendizaje por descubrimiento. Era Bruner el que tuvo la aportación. ¿Qué más le puedo decir? Algo que me pareció importante eran las críticas y limitaciones que había de la teoría de Jean Piaget, que fue la subestimación de las capacidades infantiles, que era lo que les mencionaba. Tuvo una falta de énfasis en el contexto sociocultural, y fue Vygotsky el que, ¿cómo se le llama? Que tuvo más, que aportó más a la teoría de Jean Piaget en cuestión a lo sociocultural. Y pues también fue muy rígido en las etapas del desarrollo, porque Piaget mencionaba ampliamente que en esas etapas era como muy, yo lo entendí así, como que era muy cuadrado, en cada etapa era lo que tenía que pasar, pero otros autores se dieron cuenta que no precisamente era tal como él lo había afirmado. A veces dependía mucho del individuo, la capacidad que tenía para poder tener un aprendizaje mucho más rápido o más avanzado que otros, pero más o menos Jean Piaget pues lo que daba era un estándar, ¿no?
Sí, era un modelo. Ahora sabemos que el desarrollo del ser humano es diferente a los holandeses, polacos, europeos que nosotros los mexicanos. Entonces tenemos que adecuar el contexto también, tanto emocional como físico. Aquí estamos viviendo situaciones muy diferentes a las que viven los europeos. Entonces el desarrollo, pues claro que está sujeto al medio en el que se desenvuelve. Cuando Piaget emite sus teorías, estábamos hablando de que en México estaba Justo Sierra, Justo Sierra en el Porfiriato. Imagínense, qué adelanto nos llevan. Justo Sierra es un gran pedagogo en México, ¿no? Un gran pedagogo. Sus teorías también son muy, muy importantes. Ya más adelante igual tendremos oportunidad de revisar a Justo Sierra, ¿verdad? Muy bien, excelente, aplauso, ahí está. Excelente. ¿Alguna pregunta que tengan con respecto a Piaget, por favor, los demás? Si tienen manera, abran sus cámaras, por favor. Adelante, ¿quién más se anima? Por ahí me mandaron unos muy interesantes, así como el de Piaget. Se ve que le hallan. Profe, nosotros mandamos... Sí, recibo mi audio. Buenos días. Ay. Sí, te escuchamos. Sí, te escuchamos, Juan Carlos. Bueno, creo que se le fue el audio. Adelante, Brenda. Hola, buenos días, profe. Le comentaba que nosotros mandamos el video, pero dura más de 20 minutos. Pues, entonces, sí. No sé si volvemos a presentar así como más rapidito. O... Como tú quieras, sí. Sí. Sí, muy bien. ¿Quién les tocó a ustedes? Traemos 2. Ok. Tenemos la teoría del desarrollo psicosocial y la teoría sociocultural. Ok. Bueno, nuestro equipo está formado por Gaby, Gloria, Manuel, Lupita y servidora Brenda. Creo que el ingeniero Manuel no está hoy, pero sí participó con nosotros y nosotros absorbemos su parte. Ok. Vamos a empezar con Lupita. Buenos días. Pues les voy a dar a conocer la teoría sociocultural de Lev Vygotsky, una perspectiva sobre el desarrollo cognitivo y el aprendizaje de 1896 a 1934. Teoría sociocultural del desarrollo cognitivo. La teoría postula que el desarrollo mental de los niños no es solo un proceso biológico, sino que está profundamente influenciado por el entorno social y cultural. Vygotsky sostenía que el aprendizaje es un proceso social en el que el conocimiento se construye a través del intercambio con otros. Los niños aprenden mediante la participación guiada con personas más informadas como maestros, padres o compañeros. Y tenemos unos principios que son el lenguaje es clave. Es la principal herramienta de mediación para el desarrollo cognitivo. El aprendizaje es social. Los niños aprenden interactuando con otros. El conocimiento se construye, no se transmite pasivamente, sino que se desarrolla a partir de las experiencias y la cultura. La cultura moldea la cognición. Las herramientas culturales son cruciales para la formación del pensamiento. El papel del lenguaje. Vygotsky
Diferenció 3 formas de lenguaje para que se desarrollen en el niño. Habla social, lenguaje inicial para la comunicación con otros a partir de los 2 años. Habla privada, habla audible dirigida a uno mismo para guiar el pensamiento y la conducta a partir de los 3 años. Habla interna, el habla privada se internaliza y se convierte en un diálogo silencioso para el razonamiento mental a partir de los 7 años. Y quizás sea el concepto más famoso de Vygotsky, que es la zona del desarrollo próximo. Y para entenderlo, pues podemos pensar en 2 círculos en los que en uno de ellos es lo que el niño ya puede hacer solo y en el otro círculo es lo que no puede hacer, ni siquiera pues con ayuda de alguien. Y la zona del desarrollo próximo es la franja que nos queda al centro, en medio, y es en lo que el niño puede hacer con ayuda, solamente con ayuda de alguien más, y es en la zona en la que nos tendríamos que centrar. Vygotsky argumentaba que aquí es donde ocurre el aprendizaje más efectivo y significativo. La instrucción debe enfocarse en esta zona para que el niño desarrolle sus habilidades que luego podrá usar de forma independiente. Esto quiere decir que la zona de desarrollo próximo se cambia, se mueve de acuerdo a lo que vas desarrollando. Se va achicando. Sí. Pero siempre va a existir porque pues el ser humano sigue avanzando. Entonces siempre hay algo que aprender y que desarrollar y alguien que te puede ayudar a ello, y entonces por eso esta zona se va haciendo chiquita y va viendo una nueva zona de desarrollo próximo. El andamiaje. Bueno, este concepto está directamente relacionado con la zona del desarrollo próximo. El andamiaje es el apoyo temporal que un maestro proporciona al alumno. Es, por ejemplo, como en la edificación de un edificio, pues las estructuras o los andamios que se ponen para dar como fuerza y para ayudar a sostener, y entonces se van retirando poco a poco conforme va estando listo. El apoyo se ajusta a las necesidades del niño y se reduce gradualmente a medida que éste adquiere más competencia. Y el andamiaje, pues puede ser cualquier cosa, desde una pista, una pregunta, una demostración, o a lo mejor hasta un punto de partida para decirle al niño a partir de dónde podemos ayudarle. Un ejemplo de pues podría ser cuando el maestro le pide al niño que resuelva algún problema matemático y en lugar de darle la respuesta al niño, pues le ofrece el andamiaje o el andamio, que es una pista, como debes de empezar por identifica primero, algo así. Y bueno, y ahora para que el andamiaje funcione, pues se necesita de otro con más conocimiento. Este otro con más conocimiento puede ser cualquier persona, incluso puede ser hasta una herramienta, no sé, la tecnología, una aplicación. Y puede ser hasta un compañero de clases, pero siempre alguien que tiene más conocimiento, incluso hasta el hermano mayor. Y como conclusión, pues la teoría de Vygotsky ha impulsado metodologías de enseñanza basadas en el aprendizaje colaborativo y la enseñanza guiada. El aprendizaje es un proceso activo y dinámico que ocurre en la interacción con el entorno y las personas de la comunidad. La teoría sigue siendo una referencia de pedagogía y la psicología del desarrollo, destacando la importancia del contexto cultural en el aprendizaje. Esta sería la parte de Vygotsky. Vygotsky, muy bien.
Bueno, yo voy a hablarles un poquito acerca de Erik Erikson. Y bueno, fue un psicólogo y psicoanalista del desarrollo conocido por su teoría del desarrollo psicosocial humano y por acuñar la frase crisis de identidad. Aunque carecía de credenciales académicas, fue un excelente escritor e investigador perspicaz. Ganó premios por sus escritos y se convirtió en un distinguido profesor de la Universidad de Harvard. Las propias experiencias de vida de Erikson, creciendo como un extraño, lo llevaron a estudiar las influencias culturales en el desarrollo de la personalidad. Bien, ¿qué dice la teoría del desarrollo psicosocial de Erikson? Esta teoría describe las etapas del desarrollo humano y los desafíos y conflictos que se presentan en cada una de ellas. Según Erikson, el desarrollo psicosocial se produce a lo largo de toda la vida y la resolución de conflictos y desafíos en cada etapa es crucial para el desarrollo saludable y la formación de una identidad positiva. Y bueno, aquí pusimos un esquema de algunas de las etapas. Inicia desde el infante, que es confianza versus desconfianza. Se crean vínculos afectivos que dan sensación de confianza física. Un ejemplo aquí, pues si lo llevamos a la vida diaria, es cuando un infante, un recién nacido, está llorando por hambre, por frío, porque le pica la ropita, no sé, por cualquier cuestión. Y nosotros a veces decimos, no, déjalo llorar para que, bueno, a lo mejor científicamente sí es cierto ese mito, ¿no? De que se le abren sus pulmones y esos aspectos. Pero ¿qué pasa en lo emocional? El bebé crea una desconfianza. Si no atiendes rápido a ese llamado, va creando su desconfianza hacia el tutor, hacia el papá, hacia la mamá, a la persona que lo cuida. Y eso repercute en actitudes futuras. Claro. Después es la autonomía versus vergüenza, ya en la niñez. Aquí se da la exploración del mundo, desarrollo del cuerpo, control fisiológico y desarrollo lento. Aquí ellos solitos ya van haciendo sus cosas. En preescolar es la iniciativa versus culpa. Desarrollo de la creatividad. Se manipula el entorno. El niño tiene más energía y comprende más. Aquí él ya hace todo por sus propios medios. La persona toma su identidad aquí de decir, yo voy a aprender este tema porque pues le gustan los animalitos y por iniciativa investiga o pregunta a sus papás o pregunta a su maestro. ¿Y qué pasa en cuanto a la culpa? Ahí es cuando siente más culpa de reprensión o de algo que siente que haya hecho mal, que haya fallado. Y después seguimos cuando ya es estudiante, la laboriosidad versus inferioridad. En esta etapa comienza a vivir en la sociedad y tiene más conciencia. Después sigue el adolescente. Es la búsqueda versus la identidad. Aquí se busca la identidad propia y cómo es visto por los otros. Aquí ya va tomando su propia identidad o decide elegir la de su artista favorito, verse como su mejor amiga, su mejor amigo, porque está en esa búsqueda de identidad. Posteriormente, cuando ya es un adulto joven, viene la etapa de intimidad versus aislamiento. Aquí en esta etapa se busca estar cerca de otros y lograr una intimidad. En la etapa de la adulto mediana edad, aquí viene la generatividad versus estancamiento. Se busca el equilibrio entre la productividad y el estancamiento. Es decir, aquí la persona toma la identidad de decir, ok,
tal vez no estoy donde quiero estar, pero no me va tan mal. O sea, a lo mejor yo quería ser ingeniero, pero pues se me dieron los medios y soy maestro, entonces ya tengo aquí esto. ¿Qué puedo hacer? ¿De dónde puedo partir para que genere ese estado positivo en mí? Y ahora sí, después, el adulto mayor. Es la integridad versus desesperación. Aquí ya se reflexiona sobre el pasado y también aparecen enfermedades. Es cuando ya el cuerpo no responde a lo que el cerebro manda, ¿verdad? Tú quisieras hacer un montón de cosas porque piensas que lo puedes hacer todavía, sin embargo el cuerpo no responde. Y aquí empieza la desesperación y empiezas a pensar más para allá. Es que cuando yo parta, es que cuando yo muera, es que cuando toma su propia identidad de qué es lo que quiere a partir de ahí en adelante. Entonces esa es la teoría. Según Erickson, la persona va creando esa identidad. Bueno, yo les voy a hablar de unos conceptos claves en la teoría de Erickson. Uno de ellos es la crisis sociopsicosocial. Cada una de las 8 etapas implica un conflicto o una crisis que debe resolverse para desarrollar una virtud psicosocial. Virtud psicosocial. Si una crisis se resuelve exitosamente, se desarrolla una virtud específica que fortalece la personalidad y facilita el manejo de futuras crisis. Identidad del yo. El concepto de identidad es central en la teoría de Erickson, destacando la importancia de la coherencia interna y la percepción de uno mismo. La aplicación de la teoría de Erickson en la educación. La comprensión de las etapas del desarrollo puede ayudar a los educadores a adaptar sus estrategias de enseñanza para apoyar mejor las necesidades de desarrollo de estudiantes. Por ejemplo, en la etapa de laboriosidad versus inferioridad, los maestros pueden centrarse en alentar la competencia y proporcionar retroalimentación positiva. Y para terminar, pues les dejo una conclusión, que la teoría del desarrollo psicosocial de Erickson sigue siendo una herramienta valiosa para comprender el desarrollo humano a lo largo de la vida. Al identificar las etapas críticas y los conflictos que deben resolverse, proporciona un marco que puede ayudar a educadores, terapeutas y otros profesionales para apoyar el desarrollo personal y profesional del individuo. A pesar de las críticas, la relevancia de su trabajo perdura, ofreciendo una perspectiva integral y profunda sobre la complejidad del crecimiento humano. Erickson nos invita a considerar cómo nuestras experiencias, relaciones y desafíos en cada etapa de la vida influyen en quiénes somos y en cómo interactuamos con el mundo. Su legado continúa inspirando a aquellos que buscan comprender mejor el viaje del desarrollo humano desde la infancia hacia la vejez. Ahí está. Eso. Bueno, yo no tenía dudas yo de ustedes y lo demuestran a cada rato. Cuando nosotros estamos revisando las teorías del desarrollo de diferentes autores, nos damos cuenta y nos caen 20, ¿eh? Lo que llamamos comúnmente como, ay, me cayó el 20, o en psicología los insights. Y entendemos por qué de repente, al hacer cruces de teorías, nos caen en cuenta por qué de repente algunos muchachos caen en drogas, otros son muy aplicados, y empezamos a revalorar y a retrospeccionar, y decimos, es porque en la infancia pasó esto, es porque en la juventud pasó esto, etcétera. En el ámbito educativo nos da una idea de cómo ir haciendo estas pegazones, improvisaciones que hacemos como profesores, cuando el método general le faltan detalles y vamos ajustando con tácticas y técnicas para lograr el objetivo. Esto es en el ámbito pedagógico. Y en el ámbito laboral, al día de hoy tenemos muchas baterías que son los test psicométricos, pero nos damos cuenta al conocer estas teorías, cuando contratamos a un joven,
a un joven ya mayor, a un adulto, o a un adulto mayor. Cuando los contratamos, sabemos más o menos su conducta, cómo va a ser al interior, ¿verdad? Aparte de que le aplicamos el montón de baterías psicológicas, ¿verdad? Pero, por ejemplo, ¿qué pasaría si yo contrato a un joven entre unos 20 años para un puesto, un joven de un estrato, de un estrato social alto, egresado de la Ibero, por ejemplo? No quiero discriminar, ¿eh? Es un ejemplecito así. Tampoco, luego, a discriminar, luego. Pero egresado de la Ibero y contrato a ese joven de 20 años, ustedes, para un puesto de supervisor, por ejemplo, en el hotel, ¿eh? De capitán, supervisor de piso le llaman, ¿qué va a pasar? ¿Es manejable? ¿Es mandable? ¿Qué opinan? Y luego contrato a una mamá soltera, también 20, 24 años. ¿Es mandable? ¿Acata las órdenes? ¿Ven la importancia de conocer el contexto del individuo, tanto en el ámbito educativo como en el ámbito laboral? La mamá soltera es mandable porque tiene una responsabilidad tremenda. Y y estoy haciendo aventuranzas, ¿verdad? Pero lo digo desde mi conocimiento, pues. El joven, como no tiene responsabilidad, en cuanto una orden no le guste, te va a alargar el trabajo. Y lo mismo pasa en el ámbito educativo. El joven, en cuanto el maestro le apriete, va a pasar lo que en la película de Nosotros los Nobles, ¿no? No, dejé el estudio. Pues ¿cómo el hijo de papi va a andar obedeciendo a estos maestros sonsos? No, hombre, ¿cómo creen? Ven tú, no te vayas. Espérenme. Y entonces, pues resulta que tiene que ver con las etapas del desarrollo, con su historial de vida, ¿verdad? Pues ahí va. ¿Alguien más se anima? ¿Cómo nos vamos dando cuenta de cómo nos vamos a conducir como profesores? Y ahorita vienen los problemas, ¿eh? Ahorita vienen los problemas de aquí para allá, ¿verdad? En donde ustedes tienen que tomar resoluciones, estos que llamamos las pegazones, ¿verdad? Las improvisaciones al método, dependiendo del desarrollo de la etapa en la que se encuentra el alumno o alumna. A ver, ¿alguien más se anima? Que nos retroalimente. Puede ser directamente con su video o hacer un extracto como el que hicieron las compañeras ahorita. Muy bueno, ¿eh? Sí, me mandaron unos videos largos, pero la verdad muy buenos. Muy, muy buenos. Muy bien. A ver, ¿quién más se anima? Dame yo. O díganme. Muy bien, adelante. Cuando me digan ya no vamos a... bueno, pues entonces ya sigo yo. Adelante. Luego aquí veo, por ejemplo, compañeras muy jóvenes, muy jóvenes. Les han de caer, algunos de estas teorías les han de caer como crítica, ¿no? Autocrítica, decir, bueno, yo estoy en esta parte del desarrollo. Sí, cierto, así es.
Así pasa. Tantos años que tienen estas teorías y siguen funcionando. Nosotros ahora tenemos muchos test psicológicos, le llamamos test psicométricos para la contratación. Con este nos permite pues acertarle. Había un maestro que decía acá en otra universidad, decía, no, pero ¿para qué tanto test? Pues tú te das cuenta cuando el trabajador va a poder o no va a poder. Yo le preguntaba, es en el ámbito de alimentos y bebidas, le digo, entonces, ¿dónde has trabajado, chef? No, pues que he trabajado en tal parte. ¿Nunca tuviste un problema, nada así? Una vez un cocinero se enojó mucho y agarró el cuchillo y, pues para eso son los test. O sea, a ti que tú dices que no, para eso son, para que no metas locos a trabajar, ¿eh? Agarró un cuchillo queriendo amenazar ahí, amenazó a los Stuart y eso, no, le digo, pues eso ya, para eso son los test precisamente. Y para eso es conocer. En el caso de nosotros estamos en un paraíso los profesores porque pues no nos enfrentamos a situaciones tremendas, ¿no? Bueno, vimos por ahí en la semana pasada, ¿no? Un alumno, no me acuerdo, de Guerrero, creo que golpeó a un maestro, ¿eh? Se hizo muy viral, golpeó al maestro, el puño cerrado, lo derribó a golpes en plena clase. Y luego vimos el otro allá en Chiapas, ¿no? Que la niña en pleno acto académico de secundaria los denunció por acoso sexual. Pues de todo hay. Los maestros que tenemos que tener estos 4 elementos de nuestro perfil profesional, pues nos falta el que no tenga los valores necesarios o la habilidad o el conocimiento necesario. Y podemos pasar que no tenga el conocimiento académico necesario ni la experiencia necesaria, pero poco a poco los va a ir agarrando. Poco a poquito los va agarrando, se va uno preparando. Entonces, pues así pasa. A ver, adelante, Elizabeth, por favor. Nomás que me agarro hablando en lo que proyectas para que no... Y mejor te asustaste y le cerraste a la presentación. No, mejor no. No, es que no me cargaba, por eso dije, mejor mientras que habla y me carga y ahora sí la presento. Bueno. Muy bien. Bueno, entonces sigo hablando. En lo que te carga y para presentarlo y retroalimentarnos. Ahí está, que parece que sí. Si no, pues ahí está. Adelante. ¿Ustedes me avisan si lo escuchan? Si no, para ver cómo... Aquí sí te escuchamos, pero el video no. No quiere. Déjame buscar el video que le mandé, porque a lo mejor va a ser más fácil por ahí. Muy bien. Mientras, si alguien más tiene, pues se va preparando y me dice, porfa. Y entonces, cuando uno de los 4 elementos falla en el perfil docente del que estábamos hablando, no sabemos, estos que les digo del conocimiento académico, empírico, valores y habilidades, pues repercute en la práctica profesional, o se pone muy nervioso el maestro, porque no conoce las etapas en las que se está desenvolviendo, utiliza un lenguaje inadecuado, no inapropiado, porque difícilmente un maestro va a hablar de forma inapropiada,
pero inadecuado. A lo mejor utiliza un lenguaje muy elevado para el nivel en el que está dando, o sus movimientos son agresivos y los niños pues se van a asustar, etcétera. Por ahí hay una película de Arnold Schwarzenegger que es un detective suelto en el kinder, como pues el hombre tan enorme y todo, y les grita y pues aquellos se asustan, se asustan y empiezan a llorar. Y él, poco a poco agarra la experiencia, pregunta a sus compañeros y de repente se le ocurre llevar un hurón, una mascota, porque en esa etapa de la infancia, los niños están muy ávidos de conocer, de saber, de tocar, y les lleva una mascota y los niños pues ahí jala la atención. No es una cuestión de gritarles, porque los niños a gritos no entienden, se asustan y empiezan a llorar todos, ¿no? Entonces tenemos que tener mucho conocimiento académico. Y luego de repente se pone nervioso el profe porque le tocaron alumnos de posgrado muy grandes, más grandes que él, y se pone nervioso porque dice, ay, van a saber más que yo. No, no es una cuestión de que sepan más que tú, es el método. Porque si los alumnos tú consideras que saben más que tú, pues no pongas un método expositivo, pon un método participativo, en donde todos aporten como le hacemos aquí. El maestro no es el sabelotodo, ¿verdad? De repente se van a topar con algún maestro, como ustedes como alumnos, que este maestro nada más sea maestro de esa área, y cuando le hacen una pregunta que se sale poquito de esa área, el maestro ya no supo. Y entonces se empieza a trabar, y el alumno pues se da cuenta. A este nivel el alumno es muy consciente y lima las asperezas, le baja su nivel de preguntas, a menos de que haya algún alumno muy punitivo, sí empieza, ¿no? Se da cuenta y lo que pretende sería humillar al profesor. Pero hay otros casos en los que el maestro sabe mucho y no lo van a atemorizar y el grupo se desenvuelve bien. Yo he platicado por ahí que había un maestro, ya les platiqué la vez pasada, Félix Vargas, que era no paralítico, pero pues sí, porque sus piernillas no se desarrollaron, poliomielitis, algo así le dio de chiquito y entonces no le crecieron las piernas. Y lo subían hasta el tercer piso en silla de ruedas entre su chofer y los estudiantes estábamos siempre listos. Eso fue en la carrera para subirlo. El maestro nunca utilizó el pizarrón, en aquel tiempo era pizarrón ese de tiza. Nunca lo utilizó, pura palabra, bla, 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 y nos tenía con la atención total. Su método era expositiva verbal, nada más. Pero la manejaba muy bien, tenía el don de la palabra. Entonces, todos tenemos habilidades, es cosa de que las descubramos. Si yo tengo los 4 elementos, obviamente en desarrollo, porque nunca terminamos de explotarlos, y conozco la etapa en la que está mi grupo, pues va a ser muy fácil. Va a ser muy fácil el tema que yo exponga. No va a haber ningún problema. Yo les dije desde el principio que nunca he dado clases en primaria, ni en kinder, ni primaria, ni secundaria. Hace mucho que di yo en prepa. Es complejo porque están en una rebeldía. Aparte, en preparatoria, cuando ese tipo de preparatorias abiertas, en donde lo tengo que decir aquí, ni modo, ni modito. La mayoría de los alumnos de la preparatoria donde yo di aquí en Guadalajara eran alumnos rechazados del sistema público, de la UDG. Entonces había muchachos muy jóvenes y otros no tan jóvenes y otros más adultos que jóvenes. Entonces no había una etapa definida. Aquí es donde se te presenta un problema porque la etapa de desarrollo es muy diferente. Y este es un problema que me tienen que resolver ahorita al final. ¿Qué método, qué estrategia, qué técnica y qué táctica van a utilizar en un grupo tan heterogéneo?
Hablando en la etapa de desarrollo, tan heterogéneo. Más que hay que tener bien clarito cuáles son las etapas del desarrollo. Bien claritas para poder determinar método, estrategia, técnica y táctica. Adelante, por favor, ya a ver si se escucha y se ve. Adelante. No se escucha. No soy yo. Es que sabe que no sé si debe, por decir, la persona que tiene abierta la presentación debe como de tener su micrófono prendido para que se escuche. ¿Sí, verdad? A ver, compañera, no sé. Y también tienes que manipular el video desde la Lo va a página intentar nuestra principal de Canva. compañera Andrea. A ver, ok, muy bien. Vamos a ver. Muy buenos días, chicos. El día de hoy les hablaremos sobre nuestro tema a exponer, el cual es teoría psicológica sobre el desarrollo en la infancia. Mi equipo está conformado por Melissa, Andrea, Ariana, Cristian y su servidora Elizabeth. Pero no se ve el video. Se escucha, pero no se ve. No se preocupen, tranquila, no se angustien. El ejercicio ya lo hicieron, me queda claro, ni se preocupen. Ahorita estamos en retroalimentación porque somos profes y pues tenemos que enseñarnos entre todos. Así que no se me preocupen ni se me angustien. La tecnología de repente, pues no se nos acomoda. Es tener calma nomás. Mientras vayan pensando en el problema que les puse. Si gustan, se lo repito. Ahí está. ¿Sí se ve el video, profe? Pues dale play a ver para ver si se ve la pantalla negra. Muy buenos días, chicos. Ahí está. Sobre nuestro tema a exponer, el cual es teoría psicológica sobre el desarrollo en la infancia. Mi equipo está conformado por Melissa, Andrea, Ariana, Cristian y su servidora Elizabeth. Y nuestro maestro es José Antonio Muñoz Cornell. ¿Cuáles son algunos de los temas de los cuales estaremos hablando? El número 1 son teoría del desarrollo psicosexual de Sigmund Freud. Número 2, teorías conductistas. Número 3, condicionamiento clásico. Y número 4, condicionamiento operante. Bueno, como primer tema tenemos teoría del desarrollo psicosexual de Sigmund Freud. ¿Qué es? La teoría del desarrollo psicosexual de Sigmund Freud postula que la personalidad se desarrolla a través de una serie de etapas, cada una asociada con una zona erógena específica y conflictos únicos. Estos conflictos, si no se resuelven adecuadamente, pueden llevar a la fijación en una etapa en particular y afectar la personalidad adulta. Bueno, ahora hablaremos sobre las 5 etapas del desarrollo psicosexual según Freud, las cuales son el número 1, etapa oral, es de los 0 a los 18 meses, la cual la boca es el principal fuente de placer y satisfacción. La fijación de esta etapa puede llevar a rasgos como la dependencia, el optimismo o el pesimismo. En la etapa número 2 es la etapa anal, es de los 18 meses a los 3 años. El ano se convierte en la zona erógena principal, el entrenamiento del esfínter, el cual puede generar conflictos relacionados como el control y la obediencia. Ok, en esta etapa es cuando nosotros empezamos a
a enseñar a nuestros niños a que ellos aprendan a ir al baño, a que empiecen así como, quiero hacer pipí, quiero hacer popó. Pero también tenemos el otro lado, que es cuando ocurren los accidentes y que se le hacen pipí o que se hace popó en sus calzones. Entonces, es cuando nosotros aprendemos a enseñarlos a que ellos digan, ok, quiero hacer pipí y vayan rápido al baño. En la etapa número 3 es la fálica, que es de los 3 a los 6 años. Los genitales son la zona erógena principal y los niños desarrollan el complejo de Edipo, que es en niños, y el complejo de Electra, que es en niñas. Continuando con las etapas, tenemos la número 4, que es la etapa de la latencia, que es de los 6 años hasta la pubertad. Ok, la libido se reprime y el interés se centra en actividades sociales y cognitivas. Y en el número 5 tenemos la etapa genital, que es de la pubertad en adelante. La libido se reactiva y la atención se dirige hacia relaciones interpersonales, la búsqueda de placer sexual maduro. Ok, aquí tenemos también una tabla sobre las etapas psicosexual de Sigmund Freud, en la cual les hablaré un poquito. La oral es de 0 a año y medio, se relaciona con la boca. La anal es de año y medio a 3 años, se relaciona con el control de esfínteres. La fálica es de los 3 a los 6 años, se relaciona con la manipulación de los genitales y la orientación sexual. La de latencia es de los 6 años a los 11 años, que son las pulsiones dormidas. Y la genital es de los 12 años en adelante, que son los cambios biológicos de la pubertad, reaparecen los impulsos sexuales. A continuación, nuestra compañera Melissa nos hablará un poco sobre los conceptos claves de la teoría. Yo les voy a presentar los conceptos clave de la teoría. ¿Qué es? El líbido es la energía vital y sexual que impulsa el comportamiento humano. Zonas erógenas, áreas del cuerpo que son fuentes de placer sexual. La fijación es un bloqueo en el desarrollo psicosexual que puede llevar a rasgos de personalidad específicos. Y los conflictos, las tensiones entre las demandas de la libido y las restricciones sociales o personales. Importancia de la teoría. La teoría psicosexual de Freud ha sido influyente en la comprensión del desarrollo infantil y la formación de la personalidad, aunque también ha sido objeto de crítica y controversia. Sus conceptos han influido en la psicoterapia y en la comprensión de diversos fenómenos psicológicos. Es muy importante tener en cuenta que muchas de las ideas de Freud, especialmente en lo que respecta a la envidia del pene y el complejo de Electra, son considerados obsoletas por la psicología contemporánea. Los dejo con mi compañera Andy. A continuación, yo les voy a explicar acerca de la teoría estructural. Primeramente, para comprender las teorías del desarrollo de Sigmund Freud, es fundamental abordar su teoría estructural de la mente. Según esta teoría, la personalidad consta de 3 estructuras psíquicas, que es el ello, el yo y el superyo. Como número 1 tenemos el ello, que representa el aspecto instintivo de la personalidad, que abarca los impulsos sexuales y agresivos. El ello es el impulso biológico, instintivo e inconsciente del individuo, que está centrado en la gratificación. El comportamiento de un recién nacido está completamente impulsado por los instintos innatos, que es acerca de lo del ello. Básicamente, el ello es el principio del placer, del sexo y de la agresión. Después tenemos el yo o el ego, que es el componente de la personalidad que toma decisiones. A diferencia del ello, como habíamos mencionado, este funciona según el principio del placer y busca la gratificación inmediata. Pues el ego se basa en el principio de la realidad, buscando la satisfacción mediante estrategias prácticas y realistas. Todo se basa al principio de la realidad. Este actúa como mediador entre el ello y el mundo exterior.
El ego es de naturaleza racional, mientras que el ello se rige por impulsos. Y finalmente tenemos el superyo, que es la última estructura psíquica en desarrollarse, la cual incorpora la moral y los valores de la sociedad. Esta se forma en la etapa fálica y funciona como los aspectos morales de la personalidad. Estas estructuras ayudan a explicar el comportamiento patológico y las causas de la ansiedad. Y bueno, a continuación, mi compañero Cristian les va a explicar acerca de la teoría conductista. A continuación explicaré la teoría conductista. En esta podemos observar que el conductismo es una teoría mecanista que describe el comportamiento observable como una respuesta predecible ante la experiencia. Los conductistas consideran que el entorno influye mucho más. Los seres humanos de todas las edades aprenden sobre el mundo del mismo modo que otros organismos lo hacen. Reaccionan a condiciones o aspectos de su entorno que ellos consideran placenteros, dolorosos o amenazadores. Observaremos el condicionamiento clásico. ¿Qué es? Fueron desarrollados por el fisiólogo ruso Iván Pavlov, quien ideó experimentos en los cuales los perros aprendieron a salivar al escuchar el tañido de una campana a la hora de su alimentación. Una persona o un animal aprende una respuesta que se refleja al estímulo que previamente no lo provocaba. Luego de que el estímulo se asocia repentinamente con uno que sí origina la respuesta, John B. Watson aplicó las teorías de estímulo-respuesta en los niños, afirmando que él podría moldear a cualquier niño del modo del que él deseara. Yo les voy a presentar condicionamiento operante. ¿Qué es? El individuo aprende a partir de las consecuencias de su operar sobre el entorno. Así, el refuerzo es una consecuencia del comportamiento, la cual aumenta la probabilidad de que se repita. El castigo es una consecuencia del comportamiento, la cual disminuye la probabilidad de repetición. Existen dos tipos de refuerzos, positivos y negativos. En el positivo consiste en dar una recompensa, algunos ejemplos como comida, medallas, dinero, elogios o jugar con un bebé. En los negativos consiste en retirar algo que al individuo no le agrade, conocido como un evento agresivo, como un ruido estrepitoso. En esta diapositiva les voy a presentar un condicionamiento operante. Un ejemplo es cuando le enseñas a un perro un hueso, este llamará su atención y comenzará con su proceso de salivación. Cuando haces un ruido de una campana, este no llamará su atención, no tendrá respuesta. Cuando combinas el ruido de una campana y le muestras un atractivo como un hueso, este llamará su atención y comenzará con el proceso de salivación. Después de todo este proceso, cuando tú le muestres el ruido de una campana a un perro, él sabrá que ya le dará su comida. El conexionismo de Thorndike. Para Thorndike, la forma más característica de aprendizaje, tanto en los animales inferiores como el hombre, es el proceso por ensayo y error, o como prefirió nombrarlo más tarde, por selección y conexión. El experimento típico es un gato hambriento encerrado en una caja, con un mecanismo oculto, que se mueve por medio de una aldaba. Si el gato manipula correctamente la aldaba, la puerta se abrirá, y el citado animal alcanzará la comida que está afuera. También postuló la ley del efecto. La posibilidad de alcanzar un estado gratíficamente favorece la aparición de una conducta. O si se prefiere a un comportamiento que va acompañado de una recompensa, queda fortalecido, es decir, tiende a repetirse. Bueno, chicos, en esta diapositiva les estaremos mostrando algunas de las bibliografías de donde sacamos la información para nuestra exposición. Por nuestra parte ha sido todo. Muchas gracias por su atención. Esperamos haya sido muy clara la información. Muy bien. Híjole, no, pues felicidades. Tomando en cuenta todo el conocimiento que nos brindan, ahora ya tenemos más herramientas para tomar decisiones y aplicar
estas pegazones al método general. Es decir, si el método general es expositiva y tenemos un grupo de adolescentes, entre los 12 y 15 años, por ahí en secundaria, con este conocimiento ya nos podemos dar una idea de qué pegazones podemos hacer que ajusten el método de forma técnica o táctica para lograr el objetivo del proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Ya? Es importante, muy importante, porque el maestro no se puede rendir, es una cuestión de amor. Muy bien. ¿Alguien más se anima? ¿Hay más todavía? Bueno, me faltan varios, pero a ver si se animan. Si lograron hacer el ejercicio. Y si no, seguimos nosotros, ¿eh? Seguimos con nuestra clase. Pero necesito que me digan si alguien más está listo. Si no están listos, por ello seguir. ¿Alguien más? Vamos a ver. Recuerden que parece amenaza, ¿verdad? Y luego digo que no soy conductista, ¿verdad? No soy conductista, pero ahí está. La asistencia es 10%, con una falta se pierde, una falta no justificada. El examen, que no hay examen, sino que cada quien considera, si les hiciera un examen, cuánto se ganarían, hasta un 30%. El trabajo que hicieron, haberlo hecho, 20%. La exposición, 20%, es decir, la retroalimentación aquí en clase. Y luego tareas, 20%. Entonces, por eso les digo que es importante que, como profesores que somos, retroalimentemos. Por eso digo, si alguien me falta, y si no, para allá yo continuar. Digo, de que me faltan, de que se animen, pues no sé. Vamos a ver si mientras se animan. Ahora vamos a ver los modelos pedagógicos que ustedes ya manejan también, porque en algunas materias se los habrán dado. Los modelos pedagógicos, y en el video los vimos, los modelos pedagógicos. Ustedes ya saben que pues todos los modelos pedagógicos tienen que ver con qué enseñar, a quién enseñar. Aquí estamos hablando de las etapas, con qué procedimiento enseñarlo, es decir, qué técnicas y qué tácticas vamos a utilizar, en qué momento el tema se va a dar, en qué momento no. Por ejemplo, no voy a darles el tema de etapas psicosexuales de Freud a un grupo de secundaria. Me acuerdo cuando nos la dieron a nosotros en prepa, todos estaban bien asustados. Entonces, si yo le doy ese tema a un grupo de secundaria, pues para empezar, peor, ¿no? Están en su mero momento y pues saben más que uno, pero de todos modos no está uno para eso. Y luego viene, bueno, pues hay 5 modelos pedagógicos muy importantes, que son los que por ahí ya saben ustedes. El modelo tradicional, que vamos a hacer una pequeña retroalimentación en retrospectiva. Dice, el modelo pedagógico tradicional, quizás sea el primero es el que usamos, el que usaron con nosotros, los que estamos viejos y todo. En pues se trata del modelo más utilizado en la historia, y se basa en que el docente transmite bla, 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 y el alumno solamente escucha. Es una expositiva total.
De tal manera que se ha usado tanto a través del tiempo en México que nos hicieron una sociedad sin inventiva, una sociedad no creativa, temerosa en el ámbito educativo, una sociedad que no patenta, no inventa, muy pocas patentes se dan en México. Entonces, este es el método tradicional. Y luego viene el modelo conductista, por ahí nos hablaban de Skinner, Pavlov. Aunque no es del todo igual que el tradicional, este modelo pedagógico también tiene al alumno como un rol pasivo y el docente como el centro de todas las lecciones. Desde ahí ya no estamos de acuerdo. En este caso, se considera que el aprendizaje se da a través del entrenamiento, la repetición, la práctica y la exposición. A esta forma de enseñanza y aprendizaje se le suma una evaluación centrada en el resultado final, no en el proceso. Aunque el proceso lo hiciste bien, si tu resultado final está mal, pues estás mal. Ya te pusieron ahí tu calificación negativa. Y también otro es de que se premia o se castiga. Se premia o se castiga. Ya cada quien, como por ahí bien decía la vez pasada, una de las compañeras, pues agarramos poquito de aquí, poquito de acá, y nos hacemos integrativos y utilizamos los 5 modelos. Y luego viene el modelo romántico o experimental. Aquí es donde todo empieza a cambiar. El modelo romántico experimental se basa en una forma de aprender natural y espontánea, en donde el alumno tiene la capacidad de participar, equivocarse y acertar. Tiene esa oportunidad ya, muy importante. Y luego viene el modelo cognitivista. En dice, lo que destaca este modelo cognitivo de los demás es que aquí no se pretende que el alumno acumule conocimiento, sino que se busca que su desarrollo sea intelectual, que sea creativo, que sea constructor, creador, patentador. Que ya no sea nada más ensamblador, que sea un competidor importante en la sociedad. Y luego, finalmente, pues viene el modelo constructivista. Este modelo es uno de los más aceptados, pero lamentablemente de los menos practicados. Siempre nos vamos hacia el conductismo. En la actualidad, aunque diga aquí que es utilizado, en la actualidad, dice, en él el alumno se convierte en el protagonista de su propio aprendizaje, mientras el docente se limita a orientar. Les digo esto porque la crítica es grande. Cuando en mi método, que es constructivista, los dejo investigar, no solamente este grupo porque tiene esa capacidad, pero hay grupos que no tienen tanta capacidad investigativa y me reportan porque dicen, no es en esta universidad, es en otra, ¿no? Me reportan porque dicen, no, es que el maestro nos deja investigar todo. Y entonces el director me dice, oye, profe, en la Ibero, me dice, oye, profe, fíjate que esto, bueno, pues si quieres, agarro el método tradicional y yo hablo, si eso es lo que quieren. Pero el método que yo utilizo es el constructivista. ¿Me explico? De repente hay alumnos flojos que dicen, no, pues todos nos ponen a investigar a nosotros. Oh, qué caray. Bueno, pues hay de todo. Este es el método constructivista. A estos métodos les podemos sumar enfoques. Por ejemplo, en mi caso, el enfoque que yo utilizo es el humanista. Ser humanista, tener una parte empática hacia la otredad alumno. Bueno, ya tenemos estos modelos. Ahora ustedes me van a hacer favor de investigar los siguientes métodos. Tomen su nota, por favor.
Método lúdico. Método por competencia. Por proyectos y gamificación. Son muchos, pero ahorita con estos 4. Adelante, por favor. Adelante, en cuanto los tengan, vamos participando para retroalimentar. Y si alguien más ya tiene su exposición, también se vale, porque aparte tenemos 2 ejercicios más que tenemos que desahogar ahora de los 2 videos. Son ejercicios chiquitos, pero hay que sacarlos. A ver cómo les va. Profe, yo le digo el lúdico. Adelante, por favor. El lúdico es una estrategia de enseñanza que utiliza el juego y la recreación como medio para facilitar el aprendizaje. Estimula la motivación y favorece el desarrollo integral de los estudiantes. Este se centra más en que el alumno aprenda disfrutando. Ahora sí que en resumen es jugar para aprender. Es como cuando aprendemos a andar en bicicleta, ¿verdad? Dicen los teóricos que cuando aprendemos jugando nunca se nos olvida. De hecho. Quien aprendió bicicleta dura años sin subirse a la bicicleta y cuando se vuelve a subir a la bicicleta no se cae. El lúdico. ¿Nos das un ejemplo o alguien que nos dé algún ejemplo del método lúdico? En el ámbito educativo, ¿eh? Pedagógico. Manita para arriba, Samantha. Gracias. Pues no sé si estoy bien, ¿verdad? Pero según yo, un método lúdico, en este caso, por ejemplo, en preescolar, en el pensamiento matemático, se pueden utilizar los materiales como de mate divertido, o por ejemplo, jugar al mercadito donde los niños compran verduras, frutas, y se utilizan fichas representando las monedas y se les da cierto valor. A veces nada más de acuerdo a los colores se le pone el valor. Por ejemplo, al azul vale 3, el rojo vale 2 y el amarillo vale 1. Y entonces ya ellos van estableciendo la relación de cantidad y... Ay, se me fue ahorita el... Sí, de cantidad contra mercado. Relación cantidad, ajá, exacto. Ese es el que a mí se me ocurre. Bueno, yo no he dado en preescolar. A ver, las que tienen experiencia en preescolar, ¿está bien este ejemplo? ¿Sí? ¿Y corresponde al desarrollo, a la etapa del desarrollo este ejercicio? O sea, decir, los muchachitos de esa edad tienen ya la capacidad para entender este juego. Pregunto porque yo no sé, ¿eh? No, yo no he dado en preescolar, ni idea tengo. O sea, sé lo que un niño chiquito puede hacer y todo, pero ya en el ámbito pedagógico, recuerden, no es lo mismo educativo que pedagógico. Andrea, adelante. Yo considero, profe, que sí es un buen ejemplo. En mi experiencia, la poca experiencia que tengo en preescolar, a los niños les encanta los juegos. Entonces, sí, lo que yo he aplicado para poder que ellos me entiendan, poder aplicarlo, es siempre primero en cualquier actividad, hacerlo tú primero para que ellos vean el ejemplo en ti y ya después ellos juntarlos como compañeros en equipos
para que entre todos participen. Pero sí, es un buen ejemplo el que dio Samantha. Muy bien. ¿Qué modelo pedagógico es en este ejemplo? ¿Experimental? ¿Tradicional? De los que vimos. Pues es el experimental. Utilizó modelo experimental, método lúdico, técnica de compraventa, etapa del desarrollo entre, ¿qué? 5 años? De 3 a 5 años. De 3 a 5 años, ya con esa capacidad. ¿Se fijan cómo hay una concatenación de método, técnica, estrategia, táctica, etapa del desarrollo, y el maestro conjunta estos elementos para lograr el objetivo? Complejo, pero así es como funciona. Muy bien, ¿alguien más? Tengo gamificación. Adelante. La gamificación es un método de aprendizaje que requiere integrar distintos elementos del juego en el contexto educativo, los cuales pueden ser un motivador muy fuerte para los estudiantes, resalta Mónica Malui, profesora de una prepa. La experta quien aplica la gamificación en sus clases desde el 2016 añade que a partir de un acercamiento creativo al material de clase, los alumnos desarrollan competencias como la autogestión. Y yo siento que sí es cierto porque a nosotros nos ponían mucho Kahoot. Entonces era como una manera de retroalimentar a lo mejor lo que ya habíamos visto, pero también era un método como de que, sí, ¿y ahora qué? Y te ponías a pensar, ¿sabes? Como de, ok, te hacían la pregunta, pero tú ya estabas, como tu ratoncito ya estaba al 100, recordando todo lo que habías visto. Entonces sí es como más llamativo que tú les pongas a los alumnos como a manera de juego la retroalimentación de los temas, porque si no va a ser otra vez. Y pues así ya Claro. como mediante los juegos es como de que, hoy vamos a jugar, pero ellos nos están dando cuenta que estás retroalimentando los temas otra vez. Gamificación, ¿algún ejemplo? ¿Alguien? ¿Qué diferencia hay entre gamificación y lúdico? Porque utiliza juegos, pero no lúdicos. A ver. Mira, por ejemplo, veo por las palabras que utiliza Samantha y Andrea, veo que utilizan mucho el enfoque humanista. Ahorita me voy a ir fijando en las demás. ¿Verdad? Enfoque humanista. Va a haber quien utilice otros enfoques, hasta el conductista más extremo, donde me acuerdo que en la primaria me ponían su sellito de abejita, o si era si trabajaba, o el diablito si era mal portado, y el angelito si era bien portado. O sea, eso es conductismo, no es extremo. Pero había un maestro también ahí en primaria, en 5º grado, se llamaba David Plasencia. Él era conductista extremo. A ver, párese todo el grupo, y pasaba de uno por uno con la regla, y era una regla cuadrada, 2 reglas a cada quien, uno en cada mano. Ese es conductismo extremo. Por uno que falló, uno que cometió, parejo para todos. Entonces, ahí andan cuidándose que no se portaran, no te portes mal porque nos va a ir mal a todos. Entonces, este es conductismo extremo. Y hay que son muy humanistas, ¿no? También tuve una maestra extremadamente humanista, amorosa, lo que le sigue. A todo esto, a estos métodos, le agregamos el enfoque. A ver, ¿algún ejemplo de gamificación? Nos falta leer mucho sobre gamificación, obviamente. ¿Verdad? Yo tengo mi grupo de, por ejemplo, de criminología, y pues tengo que hacer una práctica de balística. Y la práctica de balística, pues utilizamos la caja para disparar.
Entonces ya tenemos las pistolas ahí y vamos a disparar ahí en la caja. ¿Va? Pa, 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 y disparan todos. Y luego ya les digo, a ver, ahora voy a hacer les vendo los ojos a todos y le digo, ahora yo voy a hacer un disparo con una pistola que ustedes no van a ver. No van a ver la pistola. Yo hago el disparo y saco la bala y digo, esta bala es la que yo hice. Díganme a qué pistola corresponde esta bala. Y entonces ellos, de las notas que tomaron, de los disparos en las pruebas de balística, me van a decir, es esta pistola. Este es un ejemplo de gamificación. No son juegos, no es lúdico, o sea, no son loterías, no son pistolas. O en gastronomía utilizamos cuchillos, cucharas, o sea, utilizamos fuego. ¿Verdad? Muy bien, excelente, ahí está el ejemplo. Y ya ustedes se van dando cuenta del gamificador. Nos falta mucho por aprender del gamificador, obviamente, pero más adelantito, si me toca este grupo, ojalá, vamos a profundizar en los métodos, que es muy importante, los métodos y su aplicación ya en el practicum. ¿Alguien más tiene los otros métodos por ahí? ¿Puedo decir el de procompetencias? Por supuesto que sí. Un método por competencias, tanto en educativo como en gestión de recursos humanos, se centra en el desarrollo y evaluación de habilidades, conocimientos y actitudes que permiten a las personas desempeñarse eficazmente en situaciones específicas. En educación, busca que los estudiantes apliquen lo aprendido en contextos reales, fomentando el pensamiento crítico y la resolución de problemas. En el ámbito laboral, se enfoca en las características profesionales y personales de los trabajadores para optimizar el rendimiento de la organización. Ahí está. Por competencia. Sucede, este método lo utilizamos mayormente en licenciatura, ¿no? Métodos por competencias, en donde incluso la práctica es a otro nivel. La práctica de balística, por ejemplo, ¿no? Muy bien, excelente. ¿Alguien más? El método por proyectos, o si me quieren dar algún ejemplo de este que nos dijo la compañera Elizabeth. Por proyectos falta. Yo, profe. Adelante, Brenda. El método por proyectos es una estrategia de enseñanza y aprendizaje en la que los estudiantes adquieren conocimientos y desarrollan habilidades mediante la realización de un proyecto que parte de un problema o una situación real de su contexto. Se basa en la investigación activa del alumno, el trabajo colaborativo, la integración de distintas áreas del conocimiento y la elaboración de un proyecto final que tenga sentido y aplicación práctica. Sus características principales: parte de preguntas o problemas reales, fomenta la participación activa de los estudiantes, integra la teoría y lo práctico, atiende la diversidad para que cada alumno aporte desde sus habilidades y culmina con el producto o acción concreta. Todas las investigaciones tesinales son ejemplos de trabajos de, ¿cómo se llama? De método por proyectos. A ver, un ejemplo diferente a los trabajos tesinales. Gabriela. No, yo les quería comentar uno. Es adelante. El aprendizaje basado en problemas. Ok, adelante. Bueno, es más que nada, yo creo que en la etapa de la educación secundaria. Sí. Entre los 12 y los 18. Más o menos. Bueno, en esta etapa los adolescentes necesitan desarrollar habilidades de pensamiento crítico y resolución de problemas. Un modelo pedagógico de aprendizaje basado en problemas que fomente la investigación y la resolución de problemas puede ser muy efectivo en cuanto a las conductas también en esa etapa del adolescente. Nos han hecho tan maquiladores, nos han impedido ser patentadores, que cuando nos ponen un ejercicio por problemas,
nos trabamos. Sigue adelante, por favor, Gaby. A eso iba, era un ejemplo en que tú le puedes preguntar a uno de los alumnos en cuanto a algún tema y no tan fácil responde porque, bueno, en esa etapa está como aprendiendo a buscar su identidad y así, ¿no? Pero ya no hacen como el esfuerzo de crear un pensamiento crítico por ellos mismos. Están como a la espera de que tú les des la pauta o tú les des como las herramientas para ellos poder ahora sí dar su punto de vista y todo. Veo que sí les cuesta como que un poquito de trabajo ese aspecto. Cuando rompemos paradigmas y de repente llega un maestro diferente con un método experimental, en una escuela donde eran muy tradicionales, pasan problemas. A la hora de que se rompen estos paradigmas, pasan problemas. Por ahí vimos en la película El Club de los Poetas Muertos, si la han visto por ahí con Robin Williams, que era un método bien rígido, tradicional. No se debían de salir del texto, del libro. Y el maestro hasta los hace, tírenlos, arranquen las hojas, arránquenlas. Les cortan, mutilan los libros y empezaba a hacerlos pensar. Todos iban para abogados, porque por tradición eran abogados sus papás y todo. Y había uno de ellos que quería hacer de teatro, y fue un rollo. Cuando rompe unos paradigmas basado en una enseñanza por problemas, pues hay problemas. Y ahí está, el muchacho hasta se suicidó. Muchachito que no ha visto la película, se la recomiendo, Se suicidó. Ahí están. Nosotros tenemos que concatenar a las etapas del desarrollo, el método, el modelo, la estrategia, la técnica y la táctica. Cuando nosotros hablamos de estrategia, estamos hablando de la planeación del ciclo. El método ya nos lo da la escuela, el método ya viene tácito. El enfoque viene desde la Secretaría de Educación. ¿Ah? Humanismo mexicano, el enfoque. El modelo nos lo da la Secretaría de Educación a través de la institución y ya nos dicen, va a ser tal o cual método. Pero la planeación corresponde al docente. Nos dan el calendario y nos dan los temas en el programa y nosotros hacemos toda la estrategia del ciclo, teniendo en cuenta que yo voy a poner temas, estoy hablando de la estrategia, voy a poner temas divididos en todas las fechas que tengo para dar, acorde al grupo. Y vuelvo al punto, yo he dado licenciatura, maestría y doctorado. Y entonces mi técnica y mi táctica es ad hoc a este nivel. De repente no alcanzo un tema y para mí es fácil porque estoy en este nivel, en esta etapa del desarrollo con ustedes. Puedo poner otra cosa. Ya, pues no alcanzamos, pongo esta cosa, pongo este ejercicio. La pregunta es para ustedes, a ver, ¿cómo le hacen cuando tu planeación ya no cuadró porque hubo alguna suspensión de improviso, ya no cuadró con niños de preescolar o primaria? ¿Cómo le hacen? Ese ajuste táctico, ¿cómo le hacen? Esa es mi pregunta. ¿Cómo le hacen? ¿Qué meten ahí? Ya no pudimos hacer esta actividad y ahora qué. ¿Cómo la cubro? Yo creo que ahí yo renunciaría, Hoy voy con el director, ¿saben que hasta aquí llegué? ¿Por qué? Hasta aquí llegué. Ni sé por qué. Y hasta aquí ya no puedo. Es importante. Pero ¿cómo le hacen? No lo sé. De repente los alumnos empiezan a leer. ¿Y en qué momento? ¿Cómo pasó? Y ellos mismos, ¿en qué momento? Oye, pero ¿cómo? ¿Ya sabes leer? ¿Cuándo pasó? No sepa. Creo que ayer o antier, no sé. De repente ya saben leer. Por las tácticas que el maestro o maestra está llevando. Esa sensoperceptibilidad que tienen, ese enganche con la otredad, es lo que les permite, es como si fuera una varita mágica, ¿no? ¡Pam! Le tocan
cabecita, listo. Pues tiene que ver con esto que estamos hablando, todo el conjunto y esa concatenación perfecta, permeada del maestro, conocedor de las etapas del desarrollo en las que se encuentra el niño, conocedor académico de los métodos y enfoques y modelos pedagógicos, y también con toda la experiencia para aplicar tácticas eficientes para que se logre el proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Va? Preguntas, comentarios, se valen en este momento. A ver. Parece que lo regaño, pero no, ¿eh? Ya saben que no es regaño. Luego ven el video allá y tengo que aclararlo, no es regaño. Teníamos un ejercicio en el primer video, vamos sacándolo. Si alguien ya tiene su presentación, se vale, ¿eh? Porque hoy es el último momento, ¿eh? Recuerden que quien no lo hizo, pues no se lo va a poder evaluar. Y estamos hablando de 20% del trabajo y 20% la exposición. Sacarían 60% a lo mucho. Samantha, adelante. Maestro, una duda, el de los métodos que teníamos que relacionar con la etapa de desarrollo. Sí, en el segundo video con una rayita. Sí. Yo lo tengo listo. No sé adelante. si nada más lo leo o lo tengo que presentar. ¿Cómo se te haga más fácil? ¿Cómo lo puedas explicar mejor tú? Y aquí es donde viene la retroalimentación. Adelante. Bueno, yo inicié poniendo la pregunta que usted nos hizo de cuál es el modelo más idóneo acorde a la etapa de desarrollo humano en que se encuentran los individuos. Y puse ahí un pequeño introducción donde escribí: antes de iniciar, considero que cada uno de los modelos pedagógicos aportan elementos que se pueden implementar en cada una de las etapas de desarrollo humano en que se encuentra el individuo. Me refiero a que tal vez no implica limitarse a uno solo, tal como lo explicó el profe Toño. Sí entiendo que cada uno de estos modelos se ajusta más a ciertas etapas de desarrollo que a otras, pero que en conjunto contribuyen para lograr un desarrollo integral. Además, considero que es importante tomar en cuenta los estilos y ritmos de aprendizaje, pues estos son muy variados. Y pues ya realicé una pequeña tabla donde puse la etapa de desarrollo, el modelo pedagógico y la justificación que usted nos pidió. Yo investigué las etapas y encontré pues la primera infancia, que va de los 0 a los 6 años de edad, que serían los lactantes o los niños del nivel educativo de preescolar. La otra etapa es infancia intermedia de los 6 a 12 años, que entraría en el nivel educativo de primaria, y la adolescencia de 12 a 18 años, que sería el nivel educativo de secundaria, y después juventud y adultez temprana, que va de los 18 a los 30 años, que sería la educación superior, media superior y superior. Y la adultez media y tardía, que es de los 30 años en adelante. Yo para la primera infancia consideré el método constructivista y cognitivista. Tal y como lo explicó el profe Toño, el alumno se convierte en protagonista de su propio aprendizaje. Se empieza a trabajar con actividades o rutinas que permitan al alumno su autonomía. Además que este modelo educativo promueve la exploración, el juego e interacción con el entorno, que desde mi punto de vista es fundamental en esta etapa de desarrollo de los niños. Además, esta etapa también busca promover la curiosidad, la imaginación, la motricidad tanto fina como gruesa, entre otros aspectos más. Y considero que se adecua más a esta etapa. Asimismo, considero que el modelo cognitivista se puede adecuar a esta etapa del desarrollo, porque como se menciona, no se busca que los alumnos acumulen conocimiento, sino que se busca su desarrollo intelectual. Se centra en el proceso de aprendizaje y el alumno siempre es el protagonista. Además, señala que se le plantean problemas donde los alumnos tendrán que resolver mediante el razonamiento e imaginación, donde comienzan a recordar, reconocer
implementar, juzgar y desarrollar, y porque este modelo pedagógico se puede adecuar de acuerdo a la etapa del desarrollo en que se encuentra el alumno. La siguiente sería infancia intermedia, que sería en primaria. Yo aquí elegí el modelo tradicional, el conductista y el constructivista. Y mi justificación, escribí: considero que el modelo tradicional y el modelo conductista a lo largo del tiempo se han implementado en esta etapa de desarrollo, y aunque no son los más ideales, considero que aún se siguen poniendo en práctica ciertos elementos. Pero ahora considero que solo se toman en cuenta pequeños aspectos para complementar quizá a otro modelo que sí resulte más adecuado, como sería el constructivismo. Por ejemplo, en esta etapa se comienzan a trabajar aspectos como la formación de hábitos, de reglas, de disciplina, entre otras. Y sí, memorización también, que como mencionaba, pues no es lo más adecuado hoy en día, pero que quizás son necesarios, como por ejemplo en actividades relacionadas con lectoescritura u operaciones matemáticas, entre otros. También creo que depende del contexto de los alumnos y del grupo. En adolescencia yo puse el modelo tradicional, el modelo romántico o experiencial, el modelo constructivista y el cognitivista. Al igual que mencioné en la etapa anterior, considero que el modelo tradicional hoy en día no es muy apropiado. Sin embargo, sí se siguen implementando algunos aspectos con la finalidad de trabajar o reforzar algunos temas relacionados con disciplina. Por ejemplo, los reglamentos como apoyo a disciplinas como matemáticas, entre otras. Considero que el más adecuado sería el constructivista y que se complementa con el modelo romántico y cognitivista. De nuevo, como ya había comentado, en el modelo constructivista, el alumno se vuelve protagonista de su propio aprendizaje. Otro factor que promueve el trabajo este modelo es la autonomía, la cual es muy importante en esta etapa de desarrollo, así como el trabajo colaborativo, donde los conocimientos previos son fundamentales para plantear situaciones o problemas relevantes en esta etapa. Con este modelo se promueve también el pensamiento crítico y la reflexión. Por otra parte, considero que el modelo romántico o experiencial también es importante porque se toman en cuenta los intereses del alumno, lo cual es muy necesario en esta etapa. Aporta elementos cualitativos a su evaluación y se toma en cuenta su estilo de aprendizaje de los alumnos. Además, en esta etapa de desarrollo se trabaja mucho el aspecto socioemocional y considero que este modelo educativo lo puede favorecer. Y el cognitivista porque promueve el desarrollo intelectual y de nuevo considero que favorece el pensamiento crítico y la reflexión, así como el razonamiento. Desde mi punto de vista, estos modelos son los más relevantes en esta etapa de desarrollo. En el de juventud y adultez temprana puse el modelo constructivista y mi justificación es que considero que este modelo es el que más se adecua a esta etapa de desarrollo, ya que el alumno se vuelve protagonista de su propio aprendizaje. También se promueve su autonomía, el trabajo colaborativo. Los alumnos son quienes indagan, investigan, exploran su propio entorno y en busca de respuestas a sus propias preguntas, y el docente únicamente se limita a orientar y plantear retos, así como preguntas que les permitan resolver problemas reales. En este modelo educativo toma en cuenta elementos como la experiencia, la reflexión, el pensamiento crítico. Considero que en esta etapa de desarrollo el modelo constructivista aporta los elementos necesarios para que el alumno o el individuo logre un aprendizaje integral para su vida. Y en la adultez media y tardía también dejé el modelo constructivista, ya que considero que es el más apropiado en esta etapa de desarrollo, sobre todo cuando el individuo sigue trabajando en su formación continua o incluso en la adquisición de nuevos aprendizajes y o desarrollo de habilidades. En este caso de la adultez tardía, creo que solo se tendría que adecuar a las necesidades del individuo, tomando en cuenta su contexto, su experiencia de vida y su estilo de aprendizaje, porque a veces hay adultos, no digo mayores, pero sí ha habido casos en el que comienzan a estudiar y pues carecen de ciertos elementos, por ejemplo, en el manejo de redes sociales.
Entonces, de redes sociales, no, perdón, de Tecnología. tecnología. Entonces, pues se tendría que tomar en cuenta esos aspectos, pues, porque comienzan ya a hacer su preparatoria o secundaria abierta o ese tipo de cuestiones. Claro. O incluso primaria. Y bueno, eso es lo que yo hice, maestro. No, hombre, pues nos apantallaste muy bien. Excelente, ahí está. Pues ahí está, miren, esa es la concatenación de la que estamos hablando, ¿verdad? Muy bien. Gracias, Samantha. Felicidades. ¿Alguien más se anima? Yo, profe. Adelante. Recuerden que las tareas tienen 20%. Yo sí voy a amenazar. Ahora sí voy a amenazar, es mi día. Adelante. Voy. Ahí está. ¿Sí lo ven? Sí. Yo también hice como una tablita Ujú. en la que Antes puse le llamábamos cuadros sinópticos. A ver. el grado escolar, en preescolar, bueno, puse todo lo que es preescolar con un método idóneo, romántico y conductista. Y en esta etapa se aprende mejor a través del juego y la exploración, que es romántico, y también necesitan estructura y normas claras. En primaria lo dividí en primero y segundo, con conductista y romántico, que método conductista para consolidar las habilidades básicas, lectura, escritura, matemáticas, y elementos románticos para mantener la motivación e interés y creatividad. Tercero y cuarto, conductista y constructivista. Empiezan a resolver problemas lógicos y organizar información. El conductivismo fortalece estas habilidades y el constructivismo las conecta con experiencias significativas. Para primaria, quinto y sexto, constructivista y cognitivista, es la transición a la pubertad, entonces necesitan participar activamente, reflexionar su aprendizaje y aplicar conocimientos en su vida. El conductivismo ayuda a desarrollar estrategias mentales más complejas. Y secundaria, todo secundaria, constructivista y cognitivista. El constructivismo permite debates, análisis más complejos, y el cognitivismo guía la organización y planificación del aprendizaje. Para media superior, el constructivismo y cognitivista, y que favorece proyectos e investigación, ya que fomentan la autonomía, y el cognitivismo ayuda a optimizar las estrategias de aprendizaje. Y en superior, pues ya nada más constructivista. El alumno es el protagonista de todo, de toda su formación, y aplica el conocimiento de manera autónoma. Eso fue lo que yo hice. Muy bien. Excelente. Ahí está. Perfecto. ¿Alguien más se anima? Yo. Adelante, Juan Carlos, por favor. ¿Andas en una nave ahora? Sí. Sí. Andas en el Enterprise. Nomás deje ver dónde está. Sí. Mientras él le pone, si ustedes se fijan en los ejercicios que llevamos aquí, en esta relación, en esta concatenación, nos damos cuenta que para cada etapa de desarrollo, tanto en lo emocional, psicológico, en lo físico, biológico, motriz, etcétera, existe un método idóneo que, gracias al conocimiento académico del profesor sabe decidir cuál o cuáles. Adelante, Juan. Yo también hice una tablita o un cuadro de doble entrada, en donde primero puse lo que viene siendo el ejercicio que usted dejó, y
Le puse una definición. El desarrollo humano es un proceso complejo que se divide en 4 dimensiones básicas: físico, cognitivo, emocional y social. Los modelos de aprendizaje son la representación del conjunto de relaciones que permiten explicar un fenómeno concreto, en este caso el aprendizaje. Tener un modelo pedagógico nos permite no solo tener una explicación al respecto, sino también elaborar una serie de pautas que nos lleven a educar y potenciar determinados aspectos en función del tipo del modelo elegido. Como la primera etapa sensoriomotora de 0 a 2 años, la manejé como preescolar, y el modelo que le puse es el tradicional y el modelo romántico, ya que en esta etapa pues el niño siempre aprende de acuerdo a la persona que está al frente con él, ya sea la maestra, ya sea su mamá, y él va repitiendo las cosas y lo va aprendiendo. Y por lo regular las compañeras de preescolar, pues siempre con ellos, pues son como más cariñosas, y como que sienten así como la atracción de que, por ejemplo, como que es su mamá. La segunda etapa, la preparacional, de 2 a 7 años, y ahí manejo lo que viene siendo primaria baja, que es de 1º a 3er grado, y ahí le puse lo que viene siendo el modelo tradicional y el modelo conductista. También le puse el modelo romántico, naturalista y experiencial. Ahí igual, como son niños también pequeñitos, pues también van de la mano en que ellos mismos van escuchando y van aprendiendo y van haciendo ellos sus cosas. Ellos siempre como que están atentos a que los vayan conduciendo, cómo lo van a hacer y cómo lo tienen que hacer. La siguiente etapa, que son la etapa de las operaciones concretas, lo manejé de 7 a 11 años, primaria alta, lo que viene siendo 4º, 5º y 6º, el modelo conductista, modelo cognitivista. Aquí, sí, la verdad, casi por lo regular en esta etapa los niños como que ya se portan se salen como de su contexto y se empiezan a portar mal. Entonces sí, como que sí ahí tiene que uno manejarlo ya como con más conducta para que no se salgan de la actividad. En la siguiente etapa manejo la etapa de las operaciones formales, y ahí metí lo que viene siendo secundaria y preparatoria, y ahí el modelo que manejo es educacional constructivista, y el modelo conductivista desarrollista. Es cuando ya ahí ellos mismos van construyendo sus propios modelos, empiezan algunos, la mayoría a investigar por su propia pues condición. Y la última es la etapa adultez, en donde es constructivista y romántica. Algunas personas que ya estudian grandes, pues van creando su propio, construyendo su propio aprendizaje, y pues sí ocupan, por ejemplo, de la mano de la persona que los esté guiando de forma así que ellos vayan entendiendo las cosas. Y eso es todo. ¡Qué barbaridad! Menos más. No, pues perfecto. Ahí están. Muy bien. Profe, no sé si quiera que lo del autor que me tocó, es que como venía en el camión sí, y se me fue la red. No, no te preocupes. Por supuesto que sí, Juan, claro. Antes de que otra vez presento, ya lo tengo aquí. De hecho, el video ya se lo había mandado, no sé si lo escuchó. Sí, sí lo vi. Sí vi todos. Pero acuérdense que somos profes y hay que compartir. Si no exteriorizamos nosotros, pues de nada sirve. Entonces tenemos que enseñar a la otredad. Entonces déjele presento. Estos lentes no me hallo. Estos lentes son, no me acuerdo cómo le dijo el oculista, que se ven todo, ¿verdad? Pero no me hallo. Y estos son como que más fijos. Pero se me rompió una oreja. Y yo ando batallando. Y tengo ya como 2 semanas y nomás no he tenido tiempo de ir. Me lo repare o que me lo cambie. Entonces ahí ando batallando. Muy bien, ahí está, Juan. Adelante. No, ese no es. No era el tuyo. Ese era Simon. Ah. Mientras lo haya. Sí. Ya lo pusieron. Mientras lo hallo, si quiere que presente otro. No, el que tú quieras. El que tú hayas desarrollado. Ya. Ahí está. A mí me tocó lo que viene siendo Albert Bandura,
Él fue un psicólogo, pedagogo ucraniano-canadiense, autor de las teorías tan interesantes como la teoría del aprendizaje social. Lo que él quería lograr con esta teoría, él quería descubrir el por qué los niños... No cambia de lámina, Juan, perdón. Es que todavía no termino de explicar. Espérenme. Perdón.